Y la ampliación del tram para unir Alicante con municipios como Sant Joan o Mutxamel sigue dando quebraderos de cabeza, sigue sin convencer el recorrido propuesto y, al igual que hace unos días Unides Podem presentaba sus alegaciones a este recorrido, ahora ha sido el turno para que Compromís presente las alternativas que proponen. El recorrido propuesto para conectar Sant Joan d'Alacant y Mutxamel con la ciudad de Alicante sigue sin convencer. El grupo Compromís ha presentado sus alegaciones al trazado. Unes al·legacions que estan pensades en donar-li un sentit de vertebració de la mobilitat en la comarca i, sobretot, connectar la ciutat d'Alacant amb l'hospital i amb la universitat, que és absolutament prioritari. Per això ha de ser un traçat el més sostenible, el més atractiu possible per a ser una alternativa front al cotxe. En las alegaciones presentadas se propone la idea de que esta nueva conexión no transcurra por zonas como el Pau 5 o Nou Nazaret, para que conectar las localidades con la capital sea más rápido y eficaz. Una proposta que és d'economia i passa per Perez-Gil, de manera que abaratim el cost inicial de les obres públiques i, a més, ens assegurem que en 20-25 minuts estiguen els nostres veïns i veïnes en la ciutat d'Alacant. Lo que busca esta propuesta es que no se tarde más tiempo en tranvía de lo que se viene tardando en autobús. Necessitem un traçat que siga ecològic, que siga ràpid, que siga efectiu, que connecte Mutxamel i Sant Joan en Alacant en un temps molt més àgil i més ràpid de lo que estem tardant actualment. Este proyecto será sin duda un importante eje de unión de la comarca y, dependiendo de su eficacia, se podrá conseguir que Alicante deje de lado el coche y avance en la lucha contra el cambio climático.